vivimos bien, bendecidos y en victoria. ¿Quién vive? Cristo. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos por Él. Miren que el tema es corto, y estaba preocupado porque es corto. Yo mejor dejé a la hermana, dijo, vino un pastor y ahora tú. Que dijo, usted hermano dijo, solo tuvo 5 minutos, ¿de acuerdo? Ayer fue que dijo, y solo tuvo 5 minutos. Dije yo, Señor, y entonces debemos de saber, ¿verdad? Que el Señor es bueno. El Señor es bueno, la misericordia es infinita para cada uno de nosotros. Y en lo que mencionó fue los evangélicos están primero antes que nosotros. El que mencionó para las ferias. Para las ferias. ¿Qué dijo una persona de la Iglesia Católica? Me lo dijo a mí en La Paz, que la fiesta era de ellos, pero los primeros en estar eran los hermanos separados, no vean a ellos, en la feria. Y entonces, y me estaba riendo allá cuando entró el hermano, porque mencionaban el estofado, digo, no me vayan a traer, que no me lo como. Que no me lo como. Debemos de estar siempre preparados para el Señor. Eso es lo que debemos de saber. Y pedir al Señor que nos dé palabra, que nos dé sobre todo entendimiento a través de su Santo Espíritu. Porque al final usted se puede llenar de la palabra cuanto pueda, cuando quiera, pero si no tiene esa revelación, pues no le va a servir de mucho. Le va a servir de poco. Porque lo que hablaban, por ejemplo, sobre el pastor que usted mencionó, hermano, que al final está él volviendo de donde salió, creyendo en que María es la intercedora sobre. ¿Se acuerdan, verdad? Que lo usamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Fíjense que el tema que se va a tocar es corto, solo tiene como unos 5 versículos. Y es la incredulidad. Ahí quiero que entendamos que dice que de Tomás, pero la incredulidad es de cada uno de nosotros para cuando en su momento no creíamos. Lógicamente, si ya creemos, pues ya no es para nosotros, porque ya creemos. Porque ese tema ahí dice la incredulidad de Tomás, pero podemos ver cuán incrédulo fue Tomás, cuán incrédulo fue Pedro, y cada uno de los discípulos que aunque anduvieron con el Señor, ellos aún dudaron, tuvieron incredulidad. Por eso a veces en estos momentos yo les digo, si alguien cayó, pues vaya a Jesús, porque no es la gracia, porque lo primero que nos dice él en primera de Juan 2:1 es evitar caer, evitar hacer lo malo. Pero bueno, da a entender, pero si ya lo hiciste, pues abogado tenemos, que es el Señor Jesucristo. Entonces quiero que entendamos que Tomás anduvo con Jesús, miró los milagros, compartió de los milagros, por decir la comida, miró cuando curó, por decir, al de 38 años, a la mujer encorvada de 18 años, a la del flujo de sangre de 12 años, a la suegra de Pedro de la calentura, resucitó a la hija de Jairo, fue sana la mujer del flujo de sangre, le resucitó un muerto a una viuda que ya iba, como que dice, el sepelio a enterrarla, y ahí ya le dijo, levántate, y se levantó. Entonces todos ellos tuvieron esa oportunidad de ver eso. Nosotros casualmente hablábamos ayer con la hermana Diana y los demás que estaban, lógicamente, cuando decía, el simple hecho que el Señor me haya dicho en la mañana, Luis, tenés un día más de oportunidad. Y así mismo para cada uno de ustedes, porque están aquí, miren que el Señor los levantó, ¿verdad? Que levantó a nuestros hijos, que levantó a nuestra esposa, a nuestro esposo y a los hermanos, porque los puedo ver a todos hoy. Entonces debemos de estar creyendo y no dudando. Y hablaba una vez con una persona que al mismo tiempo después terminó igual que yo, recibiendo al Señor,
él decía que era ateo. Me lo llevaron a mí, recuerdo, en Comayagua en ese momento. Una persona, por cierto, de Támara, no lo conocía. Y le digo yo, ¿usted cree en el Señor? No, no creo. Me dice, ¿por qué no cree? Porque no lo veo. Me dice, qué bien, qué bien. Te voy a hacer una pregunta, le digo. ¿Crees en el aire? Sí. Y yo, ¿por qué? Si no lo ves. ¿Quién mira el aire? ¿Qué se quedó pensando? Pero no sintió él como que dice que tuviera peso. Sí, pero no, aún así no creo. Entonces le pregunté, le hice otra pregunta. Yo le hice nomás 2 preguntas o 3, creo. ¿Crees en la electricidad? Sí, me dice. ¿Por qué? Porque la veo, me dice. Ves el foco encendido, pero si lo apagamos, la energía está ahí. O sea, debemos de saber que nosotros no podemos ser incrédulos. El Señor está aquí con cada uno de nosotros, se lo dice su palabra, que Jesús le dice, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador. Hay gente que hasta que hablamos con el hermano José, que él ha visto cuántas veces el Señor lo ha salvado de ser atropellado. Es hora, ¿verdad? De ser atropellado. Cuántas veces, en vez de estar agradecidos con el Señor, lo que a veces se entra más es en duda. ¿Ustedes creen que el Señor le podía haber mandado, por decir a los que tienen hijos, un hijo enfermo? Sí, enfermo. Y de repente Dios les pudo haber quitado el hijo. Yo miro la mano del Señor en mi vida, mis hijos sanos, mi esposa sana. Él me dijo, ya salí. Y yo que ya sabía que yo me iba a entender, ya estoy venido a traer. Ya llego volando vino otra vez. Sí. Entonces debemos de saber estar agradecidos con el Señor. Mi papá ya no está, igual tengo que estar agradecido. Mi mamá, la que me creó, y a Yoli también, igual tengo que estar agradecido. Porque nosotros debemos de saber que todo lo que el Señor permite a los cristianos es para bien. En ningún momento al Señor, al cristiano, le va a dar algo que no le convenga. Todo lo que el Señor le va a dar a ustedes, me lo da a mí, es porque enteramente es lo que necesitamos. Imaginen que usted tiene, por decir, el niño de la luz ahí, y le dieron un carro, por decir, para que no lo pueden manejar. Entonces el Señor a usted no le va a dar algo que usted no lo puede llevar. Él dice que cualquier prueba en su momento, cuando la persona la pasa, no le va a dar una cosa que no la pueda soportar. Y de antemano sepamos que también da la medicina. ¿Y cuál es la medicina? Ir a los pies de Él. Usted va con un corazón contrito y humillado, ese problema se acabó. ¿Cuándo se le acabó el problema a Job? Cuando reconoció y recibió enteramente al Señor. Porque una cosa él dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ir a los pies de Jesús. ¿Cuál fue la solución para mi vida? Ir a los pies de Jesús. ¿Cuál fue parte de la solución de mi esposa? Ver los frutos en mi vida por el Señor. No los esperaba de esa manera, pero el Señor es bueno. Entonces debemos de entender que todo lo que el Señor permite es para bien. Era Juan 20:24, ¿sí? ¿Tiene el título ahí para que lo puedan leer? Yo ya lo leí, pero para que lo puedan escuchar los hermanos también. Juan 20:24. Entonces cualquiera que sean las circunstancias, es estar agradecido, darle la gracia siempre en todo momento. ¿Por qué sucede esto? Él sabe lo que sucede. Cuando nosotros en la parte humana, en la parte terrenal, corregimos a nuestros hijos, no es para que se pierdan, es para que sean mejores. O sea, con esa intención los corregimos, para si tropezó en algo, para que no siga tropezando, y si no ha tropezado, pues para que no pase, decimos nosotros lo que nosotros pasamos. Miren lo que nos dice el Señor. Pero Tomás, dice uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba
con ellos cuando Jesús vino. Oiga bien lo que dice, uno de los 12, no habla de, era de los 5,000 cuando comieron allá, no, era de los cercanos en ese momento a Cristo Jesús. Entonces quiero que entendamos que no esperaríamos que esa gente, porque ellos tuvieron la oportunidad de ver, que flaquearan o que dudaran, pero sí en su momento ellos lo hicieron y es lo que vamos a ver. Le dijeron, pues, dice los otros discípulos, al Señor hemos visto, o sea, le comentaron, como por decir, vaya, con el niño que venía llegando ahorita, y le hubiéramos dicho ahí a nosotros, y él, si no cree, diría, bueno, mientras no lo vea, mientras no lo toque, mientras yo no meta el dedo dentro del clavo, mientras no meta la mano en el costado dentro de la lanza, ¿qué nos enseña o qué nos refleja eso? ¿Que enteramente creía o no creía? No creía, porque lo vemos ver bien. Le dijeron, dice, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Miren, y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creería. Yo quiero que entendamos algo. Si en algún momento no cree, pues ni modo, está bien. Pero pedirle al Señor que nos quite la incredulidad, porque es necesario creer que Él existe para poder agradarle al Señor. Comentábamos con una de las hermanas de que quiere sentir la presencia del Señor. Si ustedes leen la Escritura, por decir, creo que con uno de los que más el Señor habló fue con Moisés, con Abraham, con Isaías, con los profetas, ¿verdad? Pero si ustedes miran, por ejemplo, con el rey Salomón solo tuvo, creo que fueron, yo no sé si fueron 3, pero estoy seguro de 2 encuentros. 2 fueron, ¿verdad? Solo 2. Y esto que uno fue en sueño, creo que los 2 fueron en sueño. Fueron en sueño. Entonces debemos de entender que Él sabe la manera que lo va a hacer. Y Él sabe la manera en que sí se va a acercar con nosotros. Yo recuerdo que hay momentos donde yo estaba a veces acostado allá en la cama y me reía solo con el Señor ahí y me decían cosas, bueno, llegaba, y yo, ¿qué te pasa? ¿Quién te está riendo? Y yo me estoy gozando con el Señor, ¿no? Entonces cuando de alguna manera logramos hablar con el Señor, entonces ella me dice, ¿que te está riendo solo? Y no me estoy riendo solo, me río, me gozo con el Señor, ¿no? Entonces, pero ¿qué es necesario para poder hacer eso? Es estar en esa comunión, es estar en esa plenitud con Él, donde usted se pone a leer y viene y va leyendo, y después cuando acordó el Señor le da una parte y dice, ¿y cómo es que no lo había visto? Pero solo Él es que nos da ese deleite a través de su palabra. Y metiendo mi mano en sus costados, no creeré. O sea, queda a entender, me pueden decir lo que me quieran decir y no creen. Así estaba Él. Luego viene en el 26. 8 días después, estaba otra vez, dice, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a nuestras vidas? Nuevamente, cuando en el caso de Él, ¿verdad? Jesús ya sabe lo que usted está pensando, o ya sabe lo que usted pensó. Jesús ya sabe lo que usted habló, y de antemano sucede lo que dice aquí, mire. 8 días después, dice, estaban otra vez de sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando, dice, la puerta cerrada. ¿Qué significa? Él entró como en espíritu, ¿verdad? Y se puso, dice, en medio y le dijo, paz a vosotros. ¿Y a quién se dirigió Jesús? Miren, a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tú. ¿Por qué sería Tomás? ¿Por qué no se lo dijo a Pedro? ¿O por qué no se lo dijo a Juan? ¿O por qué no se lo dijo a otro? A Felipe. No, se fue a él porque sabía que él era uno de los que tenía en ese momento la duda. Miren, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca de tu mano
y métela en mi costal. Entonces, ¿pero por qué lo hizo Jesús? Porque sabía que él no iba a creer de otra manera. Si Jesús se hubiera ido después de que fue crucificado y no regresa, le garantizo que esto hubiera seguido igual. ¿Por qué? Porque iban a pensar que solo había sido un profeta más, que llegaron, llevaron la palabra, dijeron lo que iba a pasar, pasó lo que el Señor les dijo a través de ellos y murieron. Como quien dice, se empezó algo y se deshizo. Mientras que con Jesús fue diferente. Con Jesús esto inició y sigue cada día creciendo más, porque cada día va sumando o agregando, como dice ella, a los que son suyos. Y luego dice, mire, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, al Señor, la palabra dice él, que el que no cree no agrada al Señor. O sea, es necesario creer. Es necesario creer, y eso es lo que nos manifiesta el Señor. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, mire, Señor mío y Padre mío. Jesús le dijo, mire, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo les he manifestado en su momento, cuando yo a la hora de cualquier situación me vine directo al Padre. Yo no le decía ni Dios, sino que Diosito lindo, mira, si esto pasa de esta manera, pues yo te voy a dar aquí, yo te voy a hacer esto, no vuelvo a fallar aquí, no vuelvo a hacer. Pero cuando yo llego a la Escritura y el Señor me demuestra que es necesario ir a Jesús para poder llegar al Padre, entonces de antemano le dije, Señor, pues de mi amor para con su Hijo. ¿Y por qué le pedí el amor, creen ustedes? Porque no lo tenía. Por eso dice, el que tenga falta de fe, que la pida, y dice que se le dará sin reproche, dice la palabra, se la va a dar en abundancia. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además, dice Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Para qué? Para que creamos. O sea, están escritas para que creamos, están escritas para ejemplo, para nuestras vidas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Padre, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, si nosotros no creemos, no tenemos vida en el nombre de Él. Cuando se encontraron con Natanael, yo he leído y digo yo, Señor, me imagino a esa gente cómo se gozó cuando encontraron. Cuando se encuentran con Jesús y lo reconoce que Moisés había escrito de él, le dijeron a Natanael, hemos encontrado al Mesías. O sea, hemos encontrado a Jesús, porque ellos lo demuestra la palabra, que ellos se encontraron con ellos. Y cuando Natanael le dice eso, le dice, y puede salir algo bueno ¿de dónde fue que yo dije? De Jerusalén, yo no bueno, de Galilea, para así, ¿no? Puede salir algo bueno de Galilea. Así dijo. Cuando ellos le dijeron, ¿y qué tuvieron que hacer? Llevarlo a la presencia de Jesús en vida, que es lo que tengamos en carne, se encontraron, para poder él darse cuenta. Y cuando él llegó, como quien dice, me imagino que lo miró como una persona normal. Y cuando le dijo Jesús, he aquí viene un verdadero israelita, un verdadero hijo, que daba a entender. Y ahí ella dice, ¿y tú de dónde me conoces? ¿Cómo es posible si nunca te has topado conmigo? ¿Cómo sabes que sinceramente soy bueno o no? Y él le dice, desde que estabas en la higuera, te vi. En la higuera.
Implica que de repente estuvo haciendo algo que solo él sabía. ¿Y cómo es posible que cuando llegan a Jesús le dice, desde que estabas allá en la higuera, te vi? Y ahí él de antemano ya sabía que no había, por decir, una equivocación. Ya dijo, ay Señor, y empezó a leer. Y le dice Jesús, porque te dije que te vi, creíste. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, que de ninguna manera el espíritu inmundo no permitan pues que los ponga ciegos. Permitamos mejor decirle al Señor que nos den más para poderlo ver. Discernimiento espiritual, no así nomás, no literal, un discernimiento espiritual para poder ver cada día, para poder ver tu mano, para ver tu maravilla, para ver hacer las cosas que a ti te agradan. Entonces quiero que entendamos en ningún momento nos debilitemos en la fe. A veces la gente le gusta el mundo. Ayer estuvimos aquí, gracias al Señor, y ustedes saben que había ya una fiesta del 28 de día de la independencia, ¿verdad? Pero si ustedes se fijaron, lo que estuvimos, lógicamente, que eso estaba allá. Y cuando ya enteramente estuvimos en lo que al Señor le agrada, yo no volví a escuchar nada. Yo no sé si ustedes dieron escuchar. O sea, nos desconectamos. No permita que esos cuentes, no permita que eso, porque en ese tiempo lo que hay son espíritus, ¿no? Porque nada le celebra al Padre, nada le celebra a Jesús. Eso que no les quepa duda. Eso que no les quepa duda. Son lo que dice el hermano, tradiciones, son costumbres. Yo creo que lo he mencionado muy poco. Yo creo que una vez aporté como 44,000 pesos, como lo hago yo, para esto, como 44,000 pesos. Y ayer me decían allá arriba, que por cierto me topé con su esposo, me decían allá arriba que si daba unas piñatas. Y le digo, ¿y para qué? Porque vamos a celebrar el 4, dicen ellos, por allá arriba. Mira, le decía para la feria, ni me andes pidiendo, ni me vaya a ofrecer comida que me voy a comer. Incluso digo, Marcelo, como que dijo, no puedes comer. Usted puede comer cualquier cosa, quiero que sepa. Pero si usted no se da cuenta, por decir algo, se murió alguien, está bien, se murió, y luego viene y me regala una bolsa de pan, me la como, lo voy a decir, y no pasa nada, tenga la plena seguridad. Pero si a mí me dicen, esta bolsa de pan son de los 9 días de fulano y tal, ya no me lo puedo comer, porque no hay ignorancia, ya me dijeron de qué era. Sí, ya me dijeron de qué era. Entonces de antemano se la puedo agarrar, pero no me la voy a comer. Ahora, si me lo dan normal, me la voy a comer porque sé que no hay ningún problema. Esa es la situación. Cuando ustedes conocen de algo, usted se lo puede comer sin ningún problema. Estofado, lo que sea. Pero si ya les mire que como es para la feria que tenemos para celebrar, dice usted, es algo para los niños. Yo sobre Dios que el Señor lo guarde siempre. Igual a mí, yo siempre le pido al Señor que lo guarde a todos y que nos enseñe, porque la carne por naturaleza lo que busca es al mal, lo que busca es estar haciendo las cosas que no edifican, que no agradan al Señor, y eso es lo que debemos de entender. Y cuando encuentren, yo les digo porque yo encuentro en las cenas, en los pastores, hablando de cosas que no le den cabida al temor, porque los amedranta. Por decir, vaya, cuando alguien dice, sí, no es al pastor que le está robando, es al Señor. No, ustedes no le metan mente eso. Casualmente escuchaba hoy, hay una radio, no voy a mencionar qué radio, radio y iglesia está haciendo maratón. Pero me fui escuchándolo porque iba en el carro, me fui escuchándolo. Y cuando acuerdo, dice, ya lo había escuchado en otros años atrás, nada más que en otra persona.
Y dijo el pastor de la iglesia, lo escuché a través de la radio: voy a hacer una oración por los que pacten para ofrendar. Y los que no pacten para ofrendar, pues esos se quedan de último. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, él iba a pactar básicamente solo por los que, iba a orar solo por los que le dieran dinero. Y los que no, pues que se quedaran. Eso no puede ser así. En la vez pasada fue casi igual, no varió mucho, pero igual lo dijo esa persona. El pacto que quería era de 1000 lempiras por cada persona. Y dijo que los que no iban a aportar, que no llamaran para pedir oración, porque primero le iban a dar prioridad a los que enteramente iban a aportar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es posible eso? O sea, si enteramente está el amor de Jesús en sus vidas, ¿por qué ver la separación? ¿Por qué no verla? Porque el Señor se agrada con el que puede, como también con el que no puede. ¿Entienden? No es que porque como no, pues aquel no entra, no, todos tenemos, porque todos tenemos la entrada al reino. Hay quienes no la quieren, que es diferente, ¿verdad? Podemos ver a la mujer de Lot, no la quiso, se quedó en el camino. Podemos ver el ladrón de la cruz que no se arrepintió, se quedó en el camino, estuvo en la puerta, estaba en la presencia, pero no la recibieron. Hasta ahí lo vamos a llegar, porque el tema era de la incredulidad, del dudar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Pedro, cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, él dudó, tuvo miedo, dijo no, y lo negó, y hay una parte que lo negó con maldición. Entonces, pero ¿qué quiero que entendamos al Señor? Que aún los que estuvieron con Él en algún momento lo negaron, en algún momento dudaron, pero no significa que sea una justificación para que nosotros hagamos lo mismo. No, debemos de ser diferentes. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que me enseñes a creer, que me enseñes a estar esa certeza de saber que tú existes. Permíteme, Padre, te lo pido a través de tu Hijo amado, que quites toda incredulidad de mi vida y me hagas creyente, que pueda creer y pueda estar con esa certeza en mi vida y en mi corazón, donde pueda responder conforme a lo que tú pones en mi corazón. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. El Señor me los guarde, me los bendiga en todo momento. Amén y amén. Solo les digo algo. Yo recuerdo una vez una persona, pero en realidad un montón de veces donde una persona me hicieron una pregunta. Hermanos de la iglesia, siempre, como ella, nos separamos. Pero en realidad yo llegué porque andaba yendo a mi esposa. Y entonces me hicieron una pregunta. Se la contesté en el Señor. Y luego, pues, me hicieron otra pregunta. Yo desconozco que lo que quieren es, como quien dice, agarrarme el curvo. Yo llego normal. Y pues se logró contestar la pregunta. Y luego dijo de la persona en este momento: aquí lo agarro. Y me hizo otra pregunta. Y yo soy sincero y lo digo, se lo ha manifestado a mi esposa y lo manifiesta ahorita, pero no sabía quién era. No sabía para quién era esa pregunta. Cuando hizo la pregunta no sabía la respuesta, ya no la sabía. Yo no la sabía, pero el Señor me puso la respuesta y me dijo a través de eso: decirle que es para mí. Y ya le digo: es para el Señor. Pero ¿qué quiero que entendamos? Es que el Señor no me dejó avergonzar, porque la intención, porque desde el momento que dice aquí sí como que dice aquí lo doble o aquí lo aplazo, y luego yo se lo comenté a mi esposa, ¿se acuerda que a veces esa pregunta no sabía qué era? Pero el Señor, por eso dice el Señor que no tengamos temor cuando alguien diga algo, porque no somos nosotros,
Es Él el que va a hablar. ¿Qué significa? No hablemos en la carne. Dejemos que sea Él hablando. Y lo que Él le ponga, usted no tenga duda de responderlo, porque sepa que es el Señor. Es un Dios.